Bienvenidos y bienvenidas a la clase de Ciencias Sociales de noveno grado. Hoy presentaremos el programa El feudalismo, en donde conoceremos sobre las fases por las que atravesó la sociedad dentro de la Edad Media. Sabemos que la Edad Media es el periodo histórico entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, es decir, que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta el descubrimiento de América en 1492. Son 1000 años de historia. El Imperio Romano cayó como consecuencia de su propio tamaño, ante la imposibilidad del emperador de poder controlar todas sus provincias. Sumado a las constantes incursiones bárbaras, provocó que el imperio se viera obligado a contratar a caballeros y nobles para defender las fronteras. Con la caída del imperio, Europa se encontraba con un gran vacío de poder. Los reyes simplemente contaban con su carácter divino, pero carecían del poder político. El cambio de este imperio a la Edad Media no solo trajo un nuevo sistema político o administrativo, sino que fue el surgimiento de un nuevo sistema de organización. Era el nacimiento del feudalismo, el sistema feudal vivido durante la Edad Media. ¿Qué era el feudalismo? El feudalismo fue un sistema social, económico y político que tuvo lugar en Europa Oriental durante la Edad Media. Fue un sistema que se daba a través de un acuerdo jurídico entre un hombre libre, llamado vasallo o campesino, y un hombre de poder, es decir, el señor feudal o noble. Normalmente el vasallo debía cumplir obediencia y servicio en cuestiones militares. A cambio, el señor feudal debía proteger y mantener al vasallo, la mayoría de las veces a través de una concesión de terrenos para su sustento. Esta concesión se llamaba feudo. El término feudalismo viene de la palabra feudo, que era el nombre que se les daba a los territorios que los reyes medievales entregaban a los nobles a cambio de sus servicios. Los feudos estaban delimitados por fortalezas o castillos, verdaderos complejos compuestos por talleres, caballerizas, hornos, molinos, patios, almacenes. Los feudos se concebían como una unidad económica y de producción. El sistema feudal, que en principio era de carácter militar, terminó siendo un sistema en el que era el señor quien impartía justicia, lideraba militarmente, llevaba la administración de su feudo y cobraba tributos, es decir, impuestos a los vasallos, que terminaron cultivando sus campos y pagando a cambio de protección. Uno de los rasgos que caracteriza al feudalismo es que la nobleza, la clase social dominante, ejerce un monopolio exclusivo de la ley y la justicia. Esto quiere decir que solo los miembros de la nobleza podían imponer la ley y la justicia. En contrapartida, los campesinos no podían acceder a estos privilegios. El feudalismo se expandió por países de Europa como España, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, entre otros. Características del feudalismo. Se pueden destacar las siguientes. El rey o emperador era la máxima autoridad. La sociedad estaba dividida en 3 estratos: los nobles, el clero y los siervos. No existía la movilidad de clases, quien nacía siervo, moría siervo. En el periodo feudal en Europa, se construyeron muchos castillos y fuertes para proteger a la nobleza de los invasores enemigos externos de otros territorios. No se producía más que aquello que se necesitaba en el feudo. La base de la riqueza dependía de la extensión de terreno. La producción dependía principalmente de la agricultura. Al no haber excedente de producción, tampoco había comercio ni industria. No había una circulación de moneda. Era un sistema social cerrado, es decir, con pocas posibilidades de ascender socialmente. El crecimiento económico se daba a través de las guerras, ya que al ganarlas se conquistaban territorios que podían ser explotados para producir más alimentos o bienes para el reino. El poder de la Iglesia Católica era superior al de la monarquía, ya que provenía de Dios y por eso era incuestionable. Solo los altos cargos de la Iglesia podían embestir a los reyes. Estructura social del feudalismo. La estructura social de la sociedad feudal estaba conformada por los siguientes grupos sociales. La monarquía: el rey, la reina, los príncipes y las princesas. La nobleza: la clase social más rica y poderosa de la nación después de la realeza. La iglesia o el clero, conformado por altos prelados, cardenales, arzobispos y abades, y los monjes y clérigos. Los vasallos y campesinos:
clase social baja encargada de cuidar y atender a la realeza junto con sus bienes. Un grupo de campesinos estaba integrado por los siervos y los villanos, que eran pobladores de los feudos que podrían trabajar las tierras y también practicar otras profesiones. Conozcamos las causas que llevaron al feudalismo en la Edad Media. Fragmentación del poder político debido a que los reinos europeos estaban debilitados. Inseguridad a partir de las invasiones, lo cual debilitaba la monarquía, el sistema social, político y económico. Incapacitación de los reyes para defender la soberanía estatal, lo que produjo que la población se tuviera que defender por sí sola. Intento de protección de los bárbaros al donar grandes cantidades de terrenos a sus vecinos. La necesidad de una persona para reproducir bienes y riquezas, por lo que se acude al vasallo para formar un lazo. El deseo del vasallo de prosperar, independizarse y usar sus destrezas al producir las riquezas de una persona con poder. ¿Cómo terminó el feudalismo? La implantación del sistema feudal trajo como consecuencia que el poder central del rey fuera cada vez más débil en los feudos, porque los señores feudales hicieron de sus territorios pequeños estados, donde la economía era independiente del reino y ellos eran los reyes de sus terrenos. En ese sentido, los reinos se fueron fragmentando poco a poco. El abuso de poder de los señores feudales ocasionó muchas revueltas entre los campesinos, quienes eran muchas veces maltratados o vendidos por sus amos. La iglesia quiso detener el abuso de la nobleza, pero no pudo. Las malas condiciones de vida de los pobladores de los feudos, pestes, hambrunas y guerras, dejaban los terrenos sin vasallos para trabajar el campo y las cosechas cada vez eran menores por el deterioro de la tierra.